Hola a todos, en este video hablaremos sobre los tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un sólido. Los sólidos están sujetos básicamente a dos tipos de fuerza, las fuerzas másicas y las fuerzas superficiales. De un lado, las fuerzas másicas, también llamadas fuerzas de volumen o fuerzas de cuerpo, son aquellas que están distribuidas en todo el sólido, de modo que éstas actúan directamente en todas las partículas del cuerpo. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga, las fuerzas inerciales o la fuerza electromagnética son fuerzas másicas. Estas fuerzas no se producen por el contacto con otro cuerpo. Para entender el concepto de fuerza másica, miremos este ejemplo. Supongamos que tengo un sólido. Ese sólido lo voy a llamar omega. El contorno de ese sólido, o la piel del sólido, la cascarita del sólido, lo vamos a llamar delta omega. Supongamos que este sólido está hecho de hierro y aquí tenemos un imán. Nosotros sabemos que el imán atrae el hierro, por lo tanto nosotros podríamos esperar que bajo la acción de este imán cada una de las partículas del sólido esté sometida a la acción de una fuerza magnética. Esa fuerza va a ser muy alta para aquellas partículas que están cerca del imán y va a ser un poco más pequeña para aquellas partículas que están más alejadas del imán. Esta fuerza que hace el imán, yo podría esperar que sea proporcional al volumen de este sólido. Si yo tengo que el cubito que estoy analizando acá es un cubo grande, yo podría esperar que la fuerza que haga el imán sobre ese cubo sea muy grande, mientras que si ese cubito es muy pequeñito, yo podría esperar que la fuerza que haga el imán sobre ese cubito que tengo ahí sea pequeña. Por lo tanto, si yo digo que este cubo está ubicado en la posición XYZ, la fuerza másica que se estará efectuando sobre el cubo que está en la posición XYZ será proporcional al volumen de ese cubito. Ahora, la fuerza másica en tres dimensiones tiene tres componentes. Cada uno de esos tres componentes tiene unidades de Newton, porque estamos hablando de fuerzas. Mientras que el volumen tendrá unidades de metro cúbico. Por lo tanto, como el volumen es proporcional a la fuerza másica, necesitamos un vector que nos ayude con esa proporcionalidad. Y ese vector, que vamos a llamar B, tendrá que tener unidades de Newton sobre metro cúbico, de modo tal que las unidades en esta fórmula coinciden. Este vector B, si nosotros lo observamos, es dependiente de la posición y va a tener tres componentes que son X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Ese vector B se va a llamar el campo vectorial de la intensidad de la fuerza másica por unidad de volumen. Y es un campo vectorial porque esto es un vector que varía en el espacio. Tenga en cuenta que en mis cursos, cada vez que ustedes encuentren una letra con una línea abajo, va a simbolizar un vector. Mientras que si ustedes encuentran una letra con dos líneas abajo, va a representar una matriz. Cuando ustedes encuentran una letra sin una línea abajo, por ejemplo, este de V, o por decir la constante alfa, o B solo, o una solo, estos de acá son escalares. Entonces ya saben, escalar, vector, matriz. Este concepto de intensidad de la fuerza másica por unidad de volumen, nosotros ya de algún modo lo conocemos. Por ejemplo, cuando yo digo que este borrador tiene un peso específico de 0.5 gramos fuerza sobre centímetro cúbico, si yo quiero saber cuál es todo el peso del borrador, simplemente tengo que multiplicar ese peso específico por el volumen del borrador. De esta forma, si yo quisiera especificar el vector de fuerzas másicas asociadas al peso propio, tendríamos que definir el vector B de la siguiente forma. Supongamos que nuestro sólido es un sólido tridimensional. Por lo tanto, lo voy a graficar con respecto a un sistema de coordenadas de la mano derecha, X, Y, Z. Nosotros siempre que trabajemos con sistemas de coordenadas en tres dimensiones vamos a hablar en este curso de sistemas de coordenadas de la mano derecha. Para especificar el vector de la intensidad de la fuerza másica por unidad de volumen asociado a la fuerza de gravedad para este sólido, tendremos entonces lo siguiente. El vector B, en este caso, va a ser igual a, en la dirección X no tenemos componente de fuerza másica, por lo tanto es 0. En la dirección Y nosotros sabemos que la fuerza másica actúa hacia abajo. Y ese componente va a ser menos densidad por gravedad. Y en la dirección Z, el componente de la fuerza másica es 0. Miremos las unidades. Cuando hablamos de densidad por gravedad,
tendremos que la densidad tiene unidades de masa, kilogramo por metro cúbico, y la gravedad tiene unidades de aceleración, masa sobre segundo al cuadrado. Nosotros sabemos que kilogramos por masa sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Y en este caso tendremos que cada uno de estos componentes de ese vector de fuerzas másicas tendrá unidades de newton sobre metro cúbico. Como la gravedad se asume constante, este campo vectorial asociado a las fuerzas másicas va a ser un campo vectorial constante. Y por lo tanto, este es el vector de la intensidad de la fuerza másica asociado a la fuerza de gravedad. Y aquí nos sobra decir por unidad de volumen. Vamos a hablar ahora de las fuerzas superficiales, también llamadas fuerzas de contacto o de superficie. Estas fuerzas son aquellas que están presentes únicamente en el contorno del sólido y se producen por el contacto con otro sólido o fluido. Ejemplos de estos tipos de fuerza son las fuerzas hidrostáticas, la fuerza producida por el empuje de tierras, la carga aplicada sobre una losa, las fuerzas de fricción, la carga aplicada por el viento, entre otras. Para entender el concepto de fuerza másica, supongamos que tenemos nuestro sólido omega, el cual tiene un contorno que se llama delta omega. Supongamos que sobre ese sólido está actuando una fuerza superficial, podría ser una fuerza, por decirlo así, aplicada por el viento. Esa fuerza únicamente se aplicará en los puntos del contorno del sólido, no se aplicarán en los puntos al interior del sólido. La fuerza que está haciendo el viento va a ser proporcional a la superficie de aplicación. Por ejemplo, si la superficie de aplicación es una superficie pequeña, yo esperaría que esa fuerza superficial sea pequeña. Mientras que si la superficie sobre la cual está actuando esta fuerza producida por el viento es grande, la fuerza aplicada será grande. Por lo tanto, nosotros podríamos esperar que la fuerza superficial sea proporcional a la superficie donde está siendo aplicada la carga. Supongamos que en el punto de coordenadas de x, de y, de z tenemos un elemento infinitesimal de superficie. Ese elemento infinitesimal de superficie tiene una superficie de ds. Como acabamos de decir que la fuerza superficial es proporcional a la superficie, necesitaremos un vector de proporcionalidad entre esa área y la fuerza superficial. Cada uno de los componentes de la fuerza superficial está dado en newton y la superficie está dado en metros cúbicos. Este vector que me indica la intensidad de la fuerza superficial por unidad de área tendrá unidades de newton sobre metro cúbico. El vector F, observemos, tiene tres componentes que son X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula con barra. Y tengan en cuenta que cada uno de los puntos X y Z sobre los cuales están definidas esas fuerzas superficiales deben ser los puntos que pertenecen únicamente al contorno del sólido. Y esto se debe diferenciar con respecto al vector de fuerzas másicas, porque el vector que está asociado a la intensidad de la fuerza másica por unidad de volumen únicamente está definido para aquellos puntos X y Z que pertenecen al sólido.